Budismo y taoísmo. Más allá de las religiones o filosofías que conocemos en Occidente, existen otras en Oriente que también son muy populares. Un ejemplo de ellos son el budismo y el taoísmo. En el caso del budismo, ya tiene décadas que se ha hecho más y más popular en el mundo occidental. Personas que buscan las respuestas a sus dudas existenciales o espirituales más allá de lo que las religiones tradicionales, principalmente el judaísmo, cristianismo y el islam, les han ofrecido. En este caso, el budismo y el taoísmo son muy parecidas y de hecho pudiéramos llegar a pensar que el taoísmo es una especie de budismo avanzado. Vamos a ver. Primero que nada, el propósito. El propósito del budismo es que el practicante llegue a un nivel de budeidad, se vuelva un Buda, como lo hizo Siddhartha Gautama, el Buda original. En el cambio del taoísmo también, el taoísmo tiene como propósito que el practicante se vuelva un sabio o un maestro, que de estudiar la forma de actuar tanto del Buda como del sabio taoísta o el maestro taoísta son en esencia lo mismo. De hecho, todas las personas que han sido iluminadas encajan en el concepto del sabio taoísta, como principalmente Jesús Cristo o también el mismo Buda. Entonces, tiene sentido que el budismo sea muy popular y el taoísmo no. ¿Por qué? Porque la mente de las personas occidentales está súper apegada a la razón. La gente en Occidente tiene la razón como su principal barco, su principal avión, su principal vehículo, su principal bote salvavidas. Para la gente de Occidente, la razón es el único esquema de pensamiento que funciona y que es real. La forma del budismo para enseñar al practicante a llegar a la budeidad es un tanto diferente a la que ofrece el taoísmo. En el budismo, por ejemplo, tienes muchos textos, tienes muchos escritos y un practicante del budismo procura estudiarlos, leerlos y practicarlos. En el cambio, en el taoísmo es un texto de solo 81 versículos y esa es toda la lectura que tienes para con la práctica llegar al nivel de sabio. Y esto tiene sentido. Veamos, el budismo lo que hace es buscar explicar a la mente racional cómo opera la visión, el actuar y el ser del Buda, el porqué de la compasión, el porqué de la paciencia, el porqué de la simplicidad, el porqué de respetar a todo el entorno y a todos los seres sintientes, incluyendo a los seres sintientes que no son animales humanos, Homo sapiens, pues. O sea, se aborda todo de una forma racional, que la mente pueda entender lo que la enseñanza del Buda señala. Es básicamente como intentar darte todas las piezas del rompecabezas de lo que implica ser, actuar y pensar como un Buda. En cambio, el taoísmo más bien busca enseñarte un esquema mental, un esquema de pensamiento bajo el cual tú puedas, entre comillas, entender el flujo del Tao. Decimos entre comillas porque el Tao enseña que no puedes entender el flujo de lo que el Tao llama Tao. No lo puedes entender. Sin embargo, de leer los versículos te transmite cómo tú enfocar, ordenar, estructurar tu mente, por así decirlo, para poder percibir lo imperceptible, o sea, el Tao. Y esto es porque el taoísmo se apoya menos en la razón. El budismo te busca enseñar cómo ser un Buda de forma racional, pero el taoísmo te enseña más bien cómo amoldar tu mente a como la tiene un Buda. Y para lograr esto tienes que ir más allá de la razón. Si tú quieres estudiar el taoísmo desde la razón, nunca vas a poder. Y el mismo texto lo dice. Mis enseñanzas son fáciles de comprender y aún más fáciles de poner en práctica, mas tu intelecto nunca las podrá apresar y fallarás si intentas practicarlas. Parece una contradicción, pero solo lo es si estás usando la razón para buscarlo entender. Vaya, el budismo te busca enseñar a ser un Buda a través de muchos textos y muchas prácticas. El taoísmo nada más te da 81 versículos que te indican cómo hacerlo, cómo tú mismo encarnarlo o encontrarlo. Un punto principal en esto es el concepto del vacío. El problema con la razón, o uno de los principales problemas para la razón, es
entender el concepto del vacío, del vaciarse. La razón le tiene miedo al vacío, le tiene miedo a la nada. Tú puedes ver en los filósofos occidentales y casi todo el mundo está asustado del vacío, del miedo, de la nada, del abismo, por así decirlo. Mientras que las filosofías orientales abrazan el vacío, abrazan la nada. ¿Por qué decimos que el taoísmo puede ser una especie de budismo avanzado? Bueno, porque con menos palabras, con menos texto, te transmite la misma enseñanza que el budismo. No te dice cómo piensa un Buda, te enseña a usar tu mente como la usa un Buda. Un ejemplo muy claro es que el budismo te pone a leer muchos textos. En cambio, el Tao te dice, en la búsqueda del conocimiento, cada día se agrega algo, se aprende algo. En la práctica del Tao, cada día se abandona algo. El taoísta no busca llenar su mente de conocimientos, sino educar a su mente a que pueda fundirse, a que pueda conectarse con el Tao. Así que es probable que el taoísmo no sea un budismo avanzado, pero sí es un camino similar al budismo mucho más sencillo. Aunque, como comentamos, para las personas que están atrapadas en la razón, el budismo puede ser un puente para llegar al taoísmo. Primero el budismo te va enseñando a perder el miedo al vacío, a perder el miedo a vaciar tu mente y a entender la conexión divina de una forma más racional. Cuando un practicante del budismo llega al punto de entender el concepto del vacío y de en lugar de rechazarlo, abrazarlo, entonces ya está en un punto ideal para poder practicar el taoísmo sin ninguna complicación. Se puede hablar mucho de este tema, pero también para no hacer muy largo el video, vamos a dejarlo aquí, en los puntos principales en que el taoísmo y el budismo se parecen, cómo ambos buscan el mismo objetivo y cómo ambos buscan llegar a ese objetivo, cómo buscan lograrlo. A fin de cuentas, todas las filosofías son partes de la gran escalera espiritual, la escalera que existe en la tierra para que cualquier persona común y corriente pueda conectar y ser uno con la divinidad que ya está dentro de cada uno de todas las personas del mundo, de todos nosotros. Esta información la recibimos al meditar.